Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio con nuestro tiempo de capilla y voy a pedirles que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar antes de seguir adelante. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Oramos para que sea de bendición la palabra que has puesto en el corazón de nuestra hermana Brenda. Señor, que podamos aprender mucho, Señor, y que podamos llevarlo a la práctica, Señor. Úsala, trae paz a su corazón, ella pueda sentirse segura, Señor, con la preparación que ha tenido. Gracias te damos, Señor, y gracias por este tiempo que podemos aprender, pero también podemos dedicarte a nuestra adoración y nuestra alabanza. Te alabamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí me escuchan? Ok. Bueno, quiero invitarles, hermanos, a abrir nuestras Biblias. Bueno, yo lo voy a leer, ustedes pueden seguir con sus ojos la lectura, pero es Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 15, y vamos a leer el resto del capítulo hasta capítulo 7, versículo 1, ¿sí? Segunda de Corintios 6, 15 al 7:1. Así que voy a dar lectura y pues ustedes con su vista pueden ir siguiéndome, ¿ok? Lo voy a leer en la versión NTV y dice: ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Así que vamos a ahora dejarle el tiempo, hermanos, a nuestra hermana Brenda, que es quien ha preparado la palabra de Dios para esta tarde. Así que vamos a poner atención a ella. Hola hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a dar inicio. Le puse el título a mi sermón. Les digo. Viviendo en pureza. He visto a personas que cuidan su alimentación, su piel, su figura, que se preocupan por sus calificaciones, su apariencia física, o incluso personas que hacen todo por quedar bien frente a los demás con sus superiores. Pero muy pocas veces he visto personas que se preocupen por su vida espiritual. Es algo paradójico, porque se preocupan de su alimentación, de su vida, pero no de la importante de la vida espiritual. Dice el versículo 16. Bueno, si bien sabemos que todo este semestre ha sido de desafíos y esta semana le toca los desafíos en la vida espiritual. En el 16 dice: ¿qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Nosotros somos templo de Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos, caminaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi Dios. Y ellos serán mi pueblo, perdón. Por tanto, el Señor añade. El primer punto, en esta tarde veremos 2 puntos. El primer punto dice: viviendo como una iglesia de luz en la oscuridad. Pablo está haciendo una comparación entre la vida cristiana y la vida pagana, entre la justicia y la injusticia, el creyente y el incrédulo, la luz y la tiniebla, el templo de Dios y los ídolos. ¿Cómo podemos vivir siendo luz en medio de la oscuridad? Ay, perdón, creo que no me están escuchando. ¿Cómo vivir? Esta pregunta se le digo en esta tarde: ¿cómo podemos vivir siendo luz en medio de la oscuridad? Nosotros somos el templo del Dios viviente. Siendo nosotros la iglesia de Dios,
pues debemos de ser luz. Este pasaje habla del yugo desigual, el yugo desigual en el matrimonio, en el noviazgo. Pero déjenme decirles que no necesariamente. Muchas veces nosotros andamos con un yugo desigual. Ese yugo desigual puede ser nuestro trabajo, nuestras amistades, nuestras relaciones, nuestras conductas y entre otras cosas más. Entonces, si nosotros somos la iglesia de Dios viviente, no podemos tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios, porque somos luz. Muchas veces nosotros estamos casados con un yugo desigual que corrompe nuestra relación con Dios sin darnos cuenta. La única relación que nosotros debemos de tener con los inconversos es para convertirlos y no para convertirnos en ellos. Aunque muchas veces tenemos amistades con inconversos, muchas veces si nosotros no somos una luz con ellos, nuestro mal testimonio puede hablar. No podemos estar atados a un yugo desigual y como iglesia vivir una vida transparente. La única relación con el mundo, repito, es para convertirlos. Nosotros debemos de ser transparentes donde sea que nosotros vayamos, representar la iglesia del Señor que somos. Tristemente, delante de nuestros compañeros o delante de nuestros maestros, nosotros podemos mentirles, podemos fingir ser otras personas, pero ante los ojos del Señor, no. Él nos conoce como libros abiertos. Él nos conoce tal y como somos. Y delante de Él, nosotros no podemos mentir. El segundo punto en esta tarde es viviendo libre del pecado, siendo santo. Y no me refiero a santo de las parroquias, de las iglesias, donde se ponen en un nicho y se quedan ahí. No, sino teniendo una vida en santidad. Queridos amigos, dice el versículo 7:1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar el temor de Dios, la obra de nuestra santificación. Cuando Pablo dice limpiarnos de toda contaminación, no se refiere al bautismo cristiano, sino a la purificación espiritual diaria que debe experimentar el creyente. Perfeccionando la santidad indica que el crecimiento en santidad es optativo. Los creyentes deben madurar para ser como Cristo, aunque muchas veces es complicado porque sabemos que tenemos una lucha tremenda que no es difícil tener esta vida en santidad, pero tampoco es imposible. Muchas veces clasificamos los pecados y decimos pecado chico, grande, blanco, negro, pero ante los ojos de Dios, pecado es pecado. Hay una frase que en especial que mi amiga siempre dice y que me gusta, y ella dice, el pecado de él no es más grande que tu pecado. El pecado de fornicación es igual que la gravedad del pecado de ser chismoso, de ser mentiroso, de tener doble vida. Delante del Señor, pecado es pecado. El Señor no va a decir, este es un pecado, este es adulterio. Es más grave que ser chismoso, que ser mentiroso, que ser envidioso. No, ante los ojos del Señor, un pecador es un pecador. Debemos de cuidar nuestra vida y tratar de tener una vida en santidad. Hay una frase que en especial me gusta de Martín Lutero, que él dice, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabe nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días. Es lamentable, pero tan cierto. Muchas veces cuando llegamos al bautismo, esa vieja persona no muere completamente.
Tenemos una lucha y batallamos cada día con este viejo hombre. Y muchas veces usamos este texto y le damos una mala aplicación. Este texto que dice, no hay justo ni aún uno, para justificarnos. Pero creo que cuando venimos a los pies de Cristo, se nos exige ser justos. Y debemos de luchar para llegar a esta santidad y vivir una vida en santidad. Como siervos del Señor debemos de vivir una vida transparente, libre de pecado, recordando que ante los ojos de Dios somos libros abiertos. Él conoce tal y como somos. A Él no le podemos mentir. Él conoce nuestros pecados, conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Él nos está viendo cuando salimos, cuando regresamos. Él está viendo todo. Él nos conoce tal y como somos. Y qué triste sería que usted, delante de los maestros, de los compañeros, tiene una buena actitud, demuestra una vida en santidad, pero cuando nadie lo está viendo, déjeme decirle que el Señor lo está observando y está conociendo todas sus actitudes y lo está conociendo tal y como es, no como dice ser. Pero si usted vive una vida de santidad con temor y temblor al Señor, eso no tiene por qué preocuparle, porque está seguro que está en santidad. Hemos visto dos puntos esta tarde. Una es la primera, si alguien la recuerda por ahí. ¿Alguien recuerda el primer punto que dije? Viviendo como una iglesia de luz en la oscuridad. El segundo punto, viviendo libre de pecado, siendo santo. En estos tiempos de COVID, cuando usted regresa de su casa, ¿qué es lo primero que usted hace? Pues yo cuando regreso, lo primero que hago es desinfectar las cosas, meterme a bañar, y yo creo que usted también toma medidas para no contagiarse del COVID. Si usted tomara las medidas para no caer en pecado, ¿qué diferencia sería? Si usted así como se cuida para no contagiarse de COVID, se cuidaría de no caer en pecado y en tentaciones, sería muy distinto. Pero creo que muchas veces nosotros somos muy confiados de creer que por estar en un seminario o por ser cristiano, ya estoy libre de todo esto. Pero no. Si quiere ser santo, debe vivir cerca de Jesús. Las buenas obras únicamente vienen de ahí. En esta tarde quiero invitarlo a comprometerse a vivir en una vida de pureza, en santidad, libre de pecado. Es mi oración de que así sea. Y quisiera hacerle esta pregunta y leerles Salmos 139, 23, o si alguien lo tiene, lo puede compartir. Salmo 139, 23. Dice, 23. examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Y quiero retarlo en esta tarde a que usted pueda decirle al Señor, examíname. Examina mi corazón y ponme a prueba. Sondea mis pensamientos. Fíjate si voy mal en el camino y guíame por el camino eterno. Quisiera decirle, ¿cuántos de ustedes con seguridad pueden decir eso al Señor? Examíname y no encontrarás en mí maldad. Gracias, hermanos.